Dicen que el final de un matrimonio largo es un proceso lento, un desgaste gradual de la intimidad hasta que no queda nada más que dos compañeros de piso compartiendo facturas y declaraciones de impuestos. Pero están equivocados. A veces, el final llega en un instante. Ocurre en el espacio entre un latido y el siguiente, desencadenado por el sonido de la pantalla de un teléfono iluminándose en una cocina apenas iluminada. Me llamo Marin, y pasé 23 años construyendo una vida que creía indestructible. Creía en el sueño suburbano, en la hipoteca, en los fondos para la universidad, en las cenas de los jueves por la noche y en la rutina que habíamos creado. Creía en nosotros. Hasta que un martes por la noche todo cambió, y comprendí que mi esposo, Ellis, no solo había dejado de amarme, sino que llevaba meses borrándome poco a poco de su vida. Si alguna vez has sentido como el suelo desaparecía bajo tus pies mientras intentabas mantener la compostura, sabes que la verdadera lucha no está en descubrir la verdad, sino en decidir qué hacer con ella una vez que la tienes en tus manos. Pero antes de contarte cómo atravesé aquel desastre y por qué decidí enfrentarlo de la manera en que lo hice, asegúrate de suscribirte al canal. Tu apoyo significa muchísimo, y además, así no te perderás la próxima historia. Estamos juntos en este camino. La cocina aún conservaba el calor cuando ocurrió. El aroma del jabón para platos y de las sobras de la cena llenaba el ambiente, ocultando la fría y cruel realidad que estaba a punto de revelarse. Arriba, las tuberías crujían mientras Ellis disfrutaba de su habitual ducha larga, un ritual que había perfeccionado con los años. Yo estaba terminando de ordenar, pensando en cosas tan comunes como la compra del supermercado, los planes para el fin de semana y la interminable lista de tareas domésticas. Entonces, el teléfono que descansaba sobre la isla de granito se iluminó con una vibración silenciosa. Una sola notificación. No tenía intención de mirar. Nunca fui una persona que espiara los teléfonos ajenos. Siempre había confiado plenamente en él. Pero mis ojos alcanzaron a leer el mensaje antes de que mi mente pudiera reaccionar. Lo de anoche significó todo para mí. Sentí que el mundo se inclinaba. No giró ni se desmoronó de golpe. Simplemente perdió el equilibrio, como si toda la habitación hubiera cambiado de gravedad. Mi mano, todavía sosteniendo una esponja, quedó suspendida en el aire. El silencio de la casa, que normalmente resultaba reconfortante, de pronto se volvió pesado, opresivo y sofocante. No grité. No lloré. Ni siquiera entré en pánico. Solo sentí un extraño vacío, como si hubiera dejado de ser la protagonista de mi propia vida para convertirme en una simple espectadora. Tomé el teléfono. El código de desbloqueo seguía siendo nuestra fecha de aniversario. ¡Qué ironía tan cruel! Abrí la conversación. Era corta, directa e imposible de malinterpretar. Entonces escribí una respuesta. Ven. Ella ya no está. No era una llamada de auxilio. No era una prueba. Era una invitación al final de toda una historia. Dejé el teléfono exactamente en el mismo lugar donde estaba y me senté a esperar. Conté cada minuto. Fueron 12. Cuando finalmente sonó el timbre, el sonido atravesó el silencio como una cuchilla. No corrí hacia la puerta. Caminé con calma, con el paso firme de alguien que ya se había despedido de todo aquello en su interior. Abrí la puerta. Allí estaba Colette. La conocía. Frecuentaba los mismos círculos sociales que nosotros. Había estado en nuestra casa. Había compartido cenas con nosotros. Lucía elegante, segura de sí misma, y completamente desprevenida al encontrarme frente a ella. El color desapareció de su rostro en cuanto nuestras miradas se cruzaron. No necesitó preguntar dónde estaba Ellis. Lo supo al instante. Me hice a un lado y la invité a entrar. Entró directamente en la trampa. Nos quedamos inmóviles en el recibidor. El aire estaba impregnado por su costoso perfume floral, un aroma que, en ese momento, me resultó ofensivo dentro de mi propia casa. Entonces escuchamos unos pasos. Ellis apareció desde el pasillo. Aún tenía el cabello húmedo por la ducha y llevaba una toalla gris sobre los hombros.
Era el mismo hombre con quien había compartido más de 2 décadas de mi vida. Y, sin embargo, parecía un completo desconocido. Se quedó paralizado al vernos. Lo que apareció en su rostro no fue únicamente miedo. Fue cálculo. Estaba evaluando los daños. Buscaba la forma de controlar la situación. Marin, dijo con esa voz tranquila y conciliadora que siempre utilizaba cuando quería apagar un conflicto. No respondí. Solo observé. Vi la manera en que él y Colette intercambiaban miradas. No eran las miradas desesperadas de 2 personas sorprendidas cometiendo un error. Eran las miradas resignadas de quienes habían ensayado ese momento una y otra vez. Y entonces lo comprendí. Aquello no había sido un desliz. Era un plan. Colette intentó romper el silencio. Dijo que todos debíamos hablar, como adultos. Dejé que aquella palabra flotara en el ambiente. Adultos. Como si aquello fuera un simple desacuerdo o un problema de agenda. Miré a los dos. Allí estaban, de pie en mi sala, rodeados de los cimientos de una vida que habían estado construyendo en secreto. No levanté la voz. No rompí nada. Solo hice una pregunta. ¿Cuánto tiempo llevan esperando que yo desaparezca de sus vidas? El aire pareció congelarse. Ninguno de los dos tenía preparada una respuesta. Finalmente, Colette decidió marcharse. Quizá le desconcertó más mi calma que cualquier grito que pudiera haber dado. Cuando salió por la puerta, un pequeño sobrecayó de su abrigo sin que ella lo notara. Esperé hasta escuchar el clic de la puerta cerrándose antes de recogerlo. Al abrirlo encontré los planos de una nueva vida. Documentos de un condominio junto a un lago. Papeles de una empresa que no reconocía. Y una línea de tiempo perfectamente organizada. Todo estaba planeado. A la mañana siguiente, la casa se sentía como un país extranjero. Ellie salió rumbo al trabajo interpretando una frágil normalidad. En cuanto escuché cerrarse la puerta principal, comenzó mi propia investigación. Ya no tenía ganas de llorar. Estaba demasiado ocupada reuniendo pruebas. Revisé nuestras cuentas. Descubrí pequeñas transferencias de dinero dirigidas a una empresa de consultoría propiedad de Colette. Entré en su despacho. Allí encontré una carpeta. Dentro estaban el borrador del acuerdo de separación, el inventario de bienes y una nota escrita a mano que terminó de destruir cualquier resto de cariño que aún pudiera sentir. Marin se resistirá al principio. Esperemos hasta que Brielle se vaya a la universidad. En ese instante murió el último sentimiento que me unía a él. No solo me había sido infiel. Habían programado mi reemplazo. Esperaban que nuestra hija comenzara su nueva vida lejos de casa. Esperaban que la casa quedara vacía. Esperaban que yo estuviera completamente sola para ejecutar su plan sin resistencia. Fue entonces cuando entendí que no podía permitirme ser la víctima. Tenía que convertirme en estratega. Llamé a una vieja amiga que había sobrevivido a un divorcio devastador. Ella me recomendó a un abogado implacable llamado Halis. Entré en su despacho sin buscar consuelo. Lo que necesitaba era una estrategia. Puse sobre su escritorio las fotografías de los documentos, los registros de las transferencias bancarias y las notas que había encontrado. Halis no me ofreció frases vacías ni me dijo que todo saldría bien. Observó cada prueba con detenimiento y luego levantó la vista para hacerme una sola pregunta. ¿Quieres reducirlo todo a cenizas, o quieres asegurar tu futuro? Lo miré fijamente antes de responder. Quiero ambas cosas. La semana siguiente fue la actuación más larga de toda mi vida. Interpreté el papel de una esposa confundida y emocionalmente devastada. Dejé que Ellis creyera que tenía el control de la situación. Permití que me llevara flores, que intentara convencerme de que todo estaba en mi cabeza, que insinuara que yo era la inestable, la exagerada, la que estaba reaccionando de forma irracional. Mientras él representaba su papel, yo preparaba el mío. Cada conversación quedaba registrada. Cada mentira era anotada. Cada transferencia de dinero quedaba documentada. Cada intento de manipular la percepción de nuestros hijos pasaba a formar parte de un expediente que crecía día tras día.
Solo esperaba el momento perfecto para mostrar la verdad. Ese momento llegó durante la gala del 30º aniversario de su empresa. Era uno de los eventos más importantes del año. El salón estaba lleno de empresarios, socios, clientes, amigos y todas las personas que ocupaban un lugar relevante en nuestro círculo social y profesional. Ellis quería proyectar una imagen impecable. Deseaba que todos vieran a una pareja madura que simplemente había decidido seguir caminos diferentes. Quería controlar la narrativa. Quería que la historia fuera que nuestro matrimonio había terminado de manera amistosa, sin culpables y sin escándalos. Cuando subió al escenario, sostenía el micrófono con la seguridad de alguien convencido de que todo estaba bajo control. Comenzó a hablar sobre los cambios que trae la vida. Sobre el valor de aceptar nuevos comienzos. Sobre la importancia de abrir nuevos capítulos. Cada palabra estaba cuidadosamente ensayada. Cada sonrisa parecía perfectamente calculada. Creía que estaba cerrando el último capítulo de nuestra historia exactamente como él había planeado. Entonces me levanté. No corrí. No grité. No hice una escena. Simplemente caminé hacia el escenario con la misma serenidad que había mantenido desde aquella noche en la cocina. Cada paso resonaba en el silencio del salón. Tomé el micrófono. Miré a las personas que habían formado parte de nuestras vidas durante tantos años. Respiré hondo. Y empecé a hablar. Les conté sobre el condominio junto al lago. Les hablé de las transferencias bancarias. Expliqué cómo el dinero de nuestro patrimonio familiar había sido desviado hacia la empresa de Colette. Después levanté la nota escrita a mano. La misma nota que había encontrado en su despacho. La leí en voz alta. Marin se resistirá al principio. Esperemos hasta que Briere se vaya a la universidad. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie habló. Nadie se movió. Era el tipo de silencio que solo aparece cuando una verdad imposible de negar acaba de destruir una mentira cuidadosamente construida. Vi cómo los rostros del público cambiaban uno tras otro. Algunos bajaron la mirada. Otros observaban a Ellis sin poder creer lo que estaban escuchando. Colette permanecía a un lado del escenario. Su rostro había perdido todo el color. Parecía desear que el suelo se abriera bajo sus pies. Ellis seguía inmóvil. Aún sostenía el micrófono. Su boca estaba entreabierta. Pero no encontró una sola palabra para defenderse. No podía discutir con documentos. No podía rebatir pruebas. No podía borrar meses de planificación simplemente porque ahora todos conocían la verdad. Toda la historia que había construido durante tanto tiempo se desmoronó delante de todos. La imagen de la esposa inestable. La versión del matrimonio que simplemente había dejado de funcionar. La narrativa en la que él era un hombre honorable enfrentando una separación difícil. Todo desapareció en cuestión de minutos. No porque yo hubiera gritado más fuerte, sino porque los hechos hablaban por sí solos. Cuando abandonamos la gala aquella noche, sentí que el mundo era completamente distinto. Nuestros hijos ya conocían la verdad. Nuestros amigos también. Y, por primera vez desde que encontré aquel mensaje en el teléfono, yo también me sentía completamente libre. Ya no existían secretos. No quedaban máscaras. No había más actuaciones. Solo quedaba la realidad. Las semanas siguientes estuvieron llenas de reuniones con abogados, documentos legales y trámites interminables. Pero el peso que había cargado durante tanto tiempo había desaparecido. Ellis terminó mudándose de la casa. Con el paso de los días, el silencio dejó de sentirse vacío. Comenzó a convertirse en paz. Poco a poco recuperé cada rincón de mi hogar. Volví a hacer lo mío. Comprendí que nunca había necesitado vengarme para sentir justicia. La verdad había hecho todo el trabajo. Como un incendio imposible de detener, consumió cada mentira, cada engaño y cada apariencia. Y cuando las llamas finalmente se apagaron, yo seguí allí. De pie entre las cenizas de un matrimonio que, sin darme cuenta, había dejado de existir mucho antes de que yo descubriera la traición. La vida tiene una forma curiosa de enseñarnos sus lecciones.
Podemos pasar años intentando sostener una estructura que por dentro ya está completamente podrida. Vivimos con miedo de que el techo se derrumbe. Pensamos que, si todo cae, también caeremos nosotros. Pero cuando finalmente sucede, cuando el techo desaparece y el cielo queda completamente abierto sobre nuestras cabezas, descubrimos algo inesperado. Nunca estuvimos atrapados. Solo estábamos encerrados por el miedo. Y ahora existe un camino en cualquier dirección que decidamos tomar. Sobrevivir a una traición es una de las experiencias más dolorosas que una persona puede vivir. Pero la claridad que llega después, esa claridad, es una forma de paz. Si alguna vez tuviste que mantener la calma mientras tu mundo entero se derrumbaba a tu alrededor, me gustaría conocer tu historia. ¿Cómo encontraste la fuerza para seguir adelante? ¿Elegiste guardar silencio o hiciste que la verdad fuera escuchada? Déjalo en los comentarios. Conversemos. Quizá tu experiencia pueda ayudar a alguien que hoy está atravesando una situación parecida. Y si todavía no te has suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Aquí seguimos compartiendo historias reales, profundas y llenas de esperanza. Me encantará que formes parte de esta comunidad. Hasta la próxima. Mantente fuerte. No pierdas la calma. Y recuerda siempre que, en ocasiones, el acto más poderoso que una persona puede realizar es simplemente mantenerse firme y vivir en la verdad.